Quería darte la bienvenida aquí a esta conversación de salud, porque estamos viviendo tiempos complejos, amigos, y los profesionales de la medicina están ocupando la página estelar en esta confrontación entre la vida y la muerte, ¿no? Y quería comentarte, tú que eres un médico que estás activamente viendo pacientes, y quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando para que nos envíen las preguntas, porque la idea de este conversatorio aquí es que nos envíen las preguntas para entonces proceder a responderlas aquí. Mira, una de las cosas que me han preguntado mucho es esta cuestión de la significación de los test de coronavirus positivo o negativo. ¿Qué significa para un paciente asintomático que salga positivo su test de coronavirus? Gracias por la invitación, José Antonio. Habían varias personas que me pedían, sobre todo los pacientes, que para mantener interacción en este tiempo donde no está yendo mucho a la clínica, hacer algo así. Pero al ver cómo tú lo haces, dije, mejor llamo a mi amigo José Antonio Cisneros, y así lo puedo hacer junto con él, y es un poco más ameno y llevadero la cosa. La pregunta es interesante. La prueba que se tiene, que se han aprobado para detectar la presencia del virus, o sea, la enfermedad como tal, es una prueba que detecta partículas de ARN, de ácido ribonucleico, son partículas virales, y es una prueba que se llama PCR, ¿verdad? Esta prueba es bien específica. O sea, si usted se hace esa prueba se puede hacer ya sea en la mucosa nasal, se puede hacer en la mucosa orofaringea, en las amígdalas allá atrás, o incluso si hay un paciente entubado, se le pueden tomar del tracto respiratorio bajo. Si esa prueba te da positiva, tú tienes la enfermedad, estás infectado, no hay de otra. Ahora bien, ¿Qué se hace en esas circunstancias? ¿Se va al médico o se queda uno en casa a esperar que aparezcan síntomas? Acuérdate que te puse el caso de una persona que todavía no tiene síntomas de importancia. en ese caso, si no hay síntomas de importancia, usted se queda tranquilito en su casa, se aísla, no es lo mismo la cuarentena que estamos haciendo ahora todos en la casa, la cuarentena no, el aislamiento social que tenemos, el distanciamiento social que tenemos todos ahora en la casa, o la inmensa mayoría de la gente, o todos no somos, que aislarse en la casa ya cuando estás enfermo. Debe de aislarse de inmediato y notificar al médico de los otros miembros de la familia y notificar a la persona que ha estado en contacto de esa persona. ¿Para qué? Para que esas personas también se aíslen, asumiendo que tienen la enfermedad, hasta que busquen la prueba requerida, ¿no? Eso es lo que debe de hacer la persona, aislarse y esperar, tomar abundante agua, medidas generales, Tylenol para la fiebre y todo lo demás. No hay indicación ninguna por una enfermedad respiratoria viral leve de ingresar en el hospital, ni muchísimo menos. Se han hecho algunas propuestas de crear centros de aislamiento para personas enfermas, por ejemplo en hoteles que hay vacíos. Yo leía un editorial en el New England Journal of Medicine de abril primero, donde se planteaban y se proponían 6 medidas fundamentales para tratar de haber vencido a esta enfermedad, así lo llaman, tratar de haber aplastado la curva completamente alrededor para el mes de junio aproximadamente. Y son interesantes las propuestas que hace este médico de Harvard. Pero definitivamente esas son las variantes. Debe de monitorearse porque lo que sabemos también es que esta enfermedad, a partir de la segunda semana, y tanto el médico que atiende al paciente como los pacientes tienen que tener esto presente, después de aproximadamente el séptimo al décimo día de la persona haber presentado los síntomas, hay un peligro ahí de que la enfermedad tome un curso a la severidad y empeore de manera significativa. De manera tal que la persona tiene que estar atenta
a ciertos síntomas que fundamentalmente serían la falta de aire, ¿no? Porque es de esperar el malestar general, la tos, la fiebre y los escalofríos. Si comienza la falta de aire, eso puede ser representativo de que más que una enfermedad respiratoria de las vías superiores, hay toma ya de los pulmones y puede haber neumonía. Hay mucha gente que le ha aconsejado que tengan en su casa sobre todo si estás enfermo, un pequeño aparatico de esto para medir la saturación de oxígeno en la sangre, la oximetría. Un oxímetro. Exacto, pulse oximeter se dice en el oxímetro. Porque eso, si te baja la saturación por debajo del 94% y tú eres una persona que normalmente satura porque tiene pulmones saludables entre 97 y 100%, ya eso puede ser un signo ominoso y puede avisarle a la persona a que busque atención médica ya en un centro hospitalario. Una pregunta que te iba a hacer, en esos momentos, ¿qué más recomiendan los clínicos? Porque usualmente este tipo de paciente fue el paciente que entró en contacto con alguien que vino de afuera o alguien que ya está coronavirus positivo y se hizo el test. Acuérdate que en esta primera etapa aquí en Miami-Dade habían ciertos sitios donde la gente podía ir y someterse al test. Muchas de esas personas, incluso varias personas conocidas, salieron positivos y entonces estaban angustiados porque decían, ¿qué puedo yo hacer para que no aparezcan los síntomas de severos? ¿Hay algo que yo pueda tomar de la vitamina C? ¿Hay algún remedio casero? ¿Algo que yo pueda hacer para que yo no entre en la disnea y en la fiebre alta? Aparte del acetaminofén. Hay que siempre decir las cosas y quiero poner este énfasis en que cuando uno habla, sobre todo nosotros los médicos, en estos momentos de crisis donde hay tanta desesperación, las cosas se pueden malinterpretar. Y básicamente voy a contestar tu pregunta de la siguiente manera. No hay nada que usted pueda hacer una vez que contrae la enfermedad para cambiar su curso y para evitar que las cosas empeoren. Ahora, si yo recomiendo que tome vitamina C 1000 miligramos diarios, la respuesta es sí. Claro. Si yo le recomiendo que se tome una sopita de pollo, como lo hace la abuelita allá en Cuba, la respuesta es sí. Pero no quiero dar la falsa impresión de que existe una manera de desvirtuar el curso de la enfermedad con terapéuticas no probadas y demás. ¿Cuál, en tu experiencia por los casos que ya hayas manejado, qué pasa con ese paciente que empieza a tener síntomas? ¿Cuál es su curso? ¿A dónde va? ¿Cómo es manejado en las instituciones? ¿Que él entra por una puerta aparte? ¿Hay que buscar una referencia de un médico para ir a una institución? ¿O él puede agarrar, llamar al 911? ¿Cuál es el procedimiento que se está recomendando a cualquier paciente que está en su casa, empieza a tener fiebre alta y dificultad respiratoria? ¿Qué se hace un paciente aquí en el estado de la Florida con ese cuadro ya? Yo te puedo dar el ejemplo de la institución donde trabajo. Al principio fue un poco caótico el problema, como es natural, porque no habíamos lidiado nunca con algo así, pero en la medida que han pasado los días, hemos adquirido ya más experiencia y tenemos que creo que las cosas bajo bastante control en este momento. Sencillo, si el paciente desarrolla síntomas verdaderos, fíjense, y esto es importante porque ahora estamos en el spring, en la primavera, ¿verdad, José Antonio? Uh-huh. Y ahora el cambio de polen en el ambiente, la rinitis alérgica va a venir. Yo estoy con rinitis alérgica hace varias semanas. Esas cosas van a venir. No todos los problemas en la nariz va a ser el coronavirus, ¿verdad? Y tener presente eso, que estamos en la primavera y es lo que se llama el seasonal. Rinitis alérgica. Uh-huh. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es, incluso tenemos un team en toda la clínica de enfermeros practicantes, que son los nurse practitioners, que son clínicos de nivel medio con capacidad para diagnosticar, prescribir, tratar enfermedades. Y tenemos básicamente
unos expectations que si el paciente llama a la oficina, yo lo mandé ayer o antes de ayer a hacerle la prueba a un paciente a la casa. A uno no, a dos, porque era un matrimonio y era una casa donde viven 7 personas y el nieto de 20 años había dado positivo. La señora había comenzado con tos y entonces al tener el servicio ese disponible le mandamos a la persona y le hizo la prueba a la señora y también se la mandé a hacer al esposo. Esperar los resultados entonces para ver la positividad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Al principio fue un poco caótico. Básicamente le estábamos diciendo a la gente, tengo dolor de garganta, tos, hey, tranquilito, quédate en la casa. Medidas generales de nuevo, Tylenol para la fiebre y el dolor de cabeza, sopita de pollo, lo que vayas a hacer, pero quédate en la casa. Es mejor que estés en la casa ahí y que no vengas para acá para la consulta, donde hay toda una serie de gente con otros problemas, porque no vamos a resolver absolutamente nada, porque ni siquiera en aquel momento teníamos las pruebas. Las pruebas las hemos tenido y bien limitadas, ahora las tenemos, están contadas. Entonces realmente es el médico el que está tomando la decisión de a quién hacer la prueba o no. Muchísimas veces tratando de cumplir las orientaciones del Centro para el Control de Enfermedades de la mejor manera posible, que hay veces que no es fácil porque todavía a estas alturas no tenemos la cantidad de pruebas que quisiéramos tener. Vamos a hablar ahora de casos más específicos. Este paciente que te dije que empieza a tener síntomas es diabético tipo 2, su hemoglobina glicalizada está por encima de 7 y toma metformina. ¿Qué mandarías tú como internista a ese señor para medio prepararlo mejor ante la eventualidad de que desarrolle síntomas graves? A ese paciente yo lo llamaría quizás cada 48 horas. Ahí mencionaste 2 factores de riesgo importantes. Mencionaste uno que es la edad. Sí, mayores de 50 años. Sí, y esa parece ser que, porque la enfermedad tiene 3 cursos, el curso leve o asintomático, el severo y la enfermedad crítica. De los pacientes que desarrollan enfermedad crítica de manera abrumadoramente son personas mayores de 80 años. Yeah. ¿Qué pasa? Que todo el mundo siempre conoce el caso del muchacho joven, el policía, el médico que se enfermó, claro, y paró en un ventilador. Esos son casos que se propagan con facilidad. Pero la inmensa mayoría de la gente que tiene un curso crítico son las personas mayores. Y a esa persona que también me dijiste que tenía diabetes, que es una condición que también se sabe que las personas que contraen la enfermedad tienen un curso peor, yo lo llamaría cada 48 horas. ¿La monitorización de la glucosa sería esencial para ti? Para mí es absolutamente esencial. El control de la diabetes, siempre, una diabetes descontrolada siempre va a complicar cualquier enfermedad infecciosa. Definitivamente. ¿Y un fumador crónico o una enfermedad con un enfermo con bronquitis? No fume. No pueden fumar. Este es la hora y el momento para que los fumadores dejen de fumar. Este es el momento porque es lo peor, ¿no? En cualquier tiempo, pero en este momento es algo súper importante. Los pacientes que tienen menos pulmón porque tienen enfisema pulmonar y tienen menos pulmón funcional, también hacen muchísimo peor, como es de imaginarse, ¿no? Aquí también tenemos una situación, y ya me han llegado varios casos y me hacen la pregunta y yo tengo que admitir que todavía creo que no se sabe, ¿no? Pero quería tu opinión al respecto. Personas que salieron positivas en esta primera oleada hace 3 o 4 semanas, se hicieron muchos tests aquí en el sur de la Florida de coronavirus, salieron positivos y porque tenían contacto, ese era el criterio. En esa época, si usted tenía en contacto con alguien que haya estado en presencia del virus, usted podía requerir verificar su estatus con un test. Salieron positivos, no han tenido síntomas en más de 14 o 20 días y ahora repiten la prueba y salen negativos. ¿Qué
¿qué interpretación tiene eso? ¿Se pueden ir a visitar a sus viejos asumiendo que No, ya no están viralmente activos? ¿Se deben quedar en su casita y agradecer que la cosa no salió mal? ¿Cuál es la posición actualmente de la comunidad médica con individuos que fueron positivos y ahora son negativos, incluyendo el alcalde de Miami? eh, número uno, no estoy bien claro cuál sería la utilidad de repetir el examen a un paciente. Y te explico por qué. Si lees, si te metes en la página de Quest o de LabCorp y lees el estudio de Real-Time PCR para el virus vas a ver que en la parte de la interpretación clínica te dice, resultado negativo no quiere decir que el paciente no tenga la enfermedad. Ya. Entonces, este test es muy útil cuando te da positivo, porque ya, como es bien específico, sí sabemos que contraíste y tienes la enfermedad. Ahora, si es negativo y tú estás desarrollando síntomas, hay que pensar, si tuviste un contacto cercano con una persona que dio positivo, hay que pensar que tú lo tuviste. Si te da negativo al inicio y tú tienes un curso crítico, una neumonía inexplicable bilateral con todas las características del COVID-19, hay que asumir de que tienes la enfermedad. O sea, el PCR que se ha aprobado, esta prueba tiene especificidad alta, muy alta, pero la sensibilidad todavía estamos tratando de ver por dónde anda. Ya. Y algunos están estimando que está entre un 60 y un 70%, Ya. queriendo decir que la negatividad del test Claro. no excluye Sí, la tiene, presencia de la tiene enfermedad. muchos falsos negativos, pero cuando da positivo es altamente predictivo. Una pregunta, hace pocos días se presentó con bombas y platillos un nuevo test ultra rápido para esto, de la empresa Abbott. Me imagino que lo viste. Prácticamente Sí. una cajita muy pequeña que dicen que en 10 minutos te da el resultado. ¿Qué sabes de eso? ¿Ya se está distribuyendo en los hospitales o eso fue todavía en etapa de desarrollo? ¿Qué han sabido ustedes los clínicos que manejan eso a diario? De En la la comunidad nosotros no tenemos eso todavía, no tenemos acceso a esa prueba. O sea, sí sé también que es un PCR cualitativo, Ya. que te dice positivo, negativo o indeterminado. Y aquí tengo Y una pregunta muy buena también sobre la disponibilidad de la parte serológica, de medir los anticuerpos. eso yo creo que va a ser lo que va a cambiar y definir el juego de pelota aquí, mi querido amigo. ¿Quién puede andar por la calle y quién no, verdad? Sí, eso es algo fundamental. Ya hay más de 70 compañías norteamericanas que dicen tener la prueba serológica y vamos a explicarle a la gente qué es la prueba serológica, de qué estamos hablando. Aquí hay básicamente tres maneras de que usted se infecte con esto. Uno es si ya le dio. Si ya usted le dio, usted desarrolla una inmunidad natural, si se quiere, desarrolla una inmunidad a esta enfermedad y si se vuelve a poner en contacto en el futuro con el mismo virus, tiene un alto por ciento de posibilidades de que eso no le va a repetir. No se dice el 100% porque conocemos muy pocas cosas en medicina que son 100%, Así ¿verdad, es. doctor? Sí, yo lo menciono con frecuencia. Sí. Entonces, otra manera es si tuviéramos una vacuna. Eso es una inmunidad adquirida donde te vacunamos, el cuerpo desarrolla anticuerpos específicos contra el antígeno que se puso y lo guarda en su memoria para que si en el futuro el individuo se vuelve a exponer al agente patógeno, este agente no le cause daño. Y la otra es distanciándonos. Si yo me pongo a dos, y eso sí está en manos nuestras, las otras dos cosas no están en manos nuestras, las otras es la medida que ya tanto hemos hablado de distanciamiento social. Ahora, vamos a ir al primer grupo. Esos que adquirieron inmunidad porque fueron expuestos al virus. Es ahí donde es absolutamente necesario la prueba serológica. Esa prueba lo que va a medir es la cantidad de anticuerpos, ya sea IgG o IgM, que usted ha desarrollado específico para el COVID. Y si nosotros tomamos una muestra de sangre y vemos que tiene mucho anticuerpo contra este virus, quiere decir que ya estuvo expuesto al virus. Y si usted no tiene síntomas,
pues quiere decir que ya usted a lo mejor es uno de esos casos que cursaron de manera asintomática. Esto es algo que yo le he conversado con muchos amigos míos y colegas, porque nos lo venimos preguntando hace muchísimo tiempo. Si hubiéramos desarrollado una prueba serológica esto, que déjame decirte, no es tan difícil. No. Más difícil son las otras. Es más, probablemente va a ser ahora más fácil porque ahora hay más suero disponible de personas que ya han superado la enfermedad. Incluso se está pidiendo en unos protocolos de control que muchos donen su suero, saquen sangre, eliminen la parte globular y dejen el plasma sanguíneo, que debe estar muy rico en anticuerpos. Aquellas personas que han sido positivas, han superado la enfermedad y deben tener anticuerpos altos contra el virus. Y te imaginas si, porque yo me pongo a pensar antes de decretar y tomarnos todos en serio el tema del distanciamiento social, que eso fue ya entrado febrero, yendo para marzo, eso no fue antes. Antes de ese tiempo, yo estoy en una consulta viendo, no sé, interactuando con alrededor de 30 o 40 personas diarias, dándole besos, saludando a las personas. Así es. ¿Qué chance tengo yo de haber adquirido esto ya? Yo creo que son altos las probabilidades, o por lo menos 50-50. Si hubiéramos hecho la prueba esta, todos los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, y ya sabemos que tienen los anticuerpos, yo creo que eso también representaría algo tremendamente positivo a la hora de tratar a los enfermos. Sí. Porque ya la necesidad de equipo de protección, aunque no sería cero, ¿no? Todavía hay necesidad de equipo de protección y de lavarse las manos, porque aunque no te dé, sí puedes coger el virus en la mano. Y lo puedes tocar y lo puedes poner en una botella y viene otra gente y coger la botella y infectas. Pero me parece que sería muchísimo más fácil. Y la segunda cosa importantísima es reiniciar nuestras labores, nuestro trabajo, ir de nuevo a recomenzar esta economía y terminar este periodo tan triste. Yo creo que uno de los factores que va a ser decisivo en eso, en esa recuperación económica, en esa reinserción de la gente al trabajo y a la vida cotidiana, va a ser precisamente las pruebas serológicas, cuando ya haya disposición de todas ellas. Sin duda alguna. Ya en este momento está tratando de aprobarla. Pero sin duda alguna. Eso ha sido importantísimo en Singapur. El ejemplo de Singapur, no sé si estás al tanto, lo que ha sido absolutamente decisivo en la poca cantidad de casos que tienen y la poca cantidad de fallecidos ha sido la prueba serológica, que hace 2 meses que ellos la tienen. Hace muchísimo tiempo. Yo realmente el por qué no la tenemos nosotros todavía no lo acabo de... Bueno, ya eso son harina de otro costal. Una pregunta que te iba a hacer ahora en relación a la parte de el trato al paciente y a los familiares de los pacientes. Hoy hice un programa bien interesante porque las imágenes que están surgiendo a través de los medios de comunicación de lo que pasó en Italia, España, incluso lo que está pasando en Nueva York, son sumamente tristes, ¿no? Porque primero, una vez que el paciente se mete en el ámbito hospitalario, ya se desconecta de su familia, ¿no? Y después hay una inmensa cantidad de cadáveres, o sea, de personas que se están preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con mi familiar si muere en el hospital? Yo lo voy a poder ir a ver, voy a poder rescatar el cadáver. Yo sé que todavía en el área de la Florida no hemos llegado a saturar nuestra infraestructura de cuidados críticos, ¿no? Tengo entendido que todavía por los contactos que tengo, tú me dirás más porque tú estás tratando pacientes, ¿no? Yo estoy en cuarentenado aquí en mi centro de operaciones, literalmente informando, pero no tengo años que no piso un hospital y ojalá que espero no pisarlo, ¿no? Por lo menos no en esto, yo ocupo mucho espacio, entonces... Pero ¿cuál ha sido tu percepción del manejo de los pacientes críticos y de esa cuestión que siempre ha vinculado a los familiares con el paciente enfermo y ahora literalmente no podemos ni verlo ni saber qué destino tienen? El día sábado, este fin de semana, hay un paciente que yo tengo que es un paciente de bastante cuidado, que está en quimioterapia y me desarrolló por una razón X, que no tiene que ver con la pandemia,
decidí mandarlo al hospital. Hablé en el Mount Sinai y lo mandamos a admitir. La señora me llamó desde afuera que no la dejaron entrar a ella. O sea, lo pasaron a él, pero la señora ni siquiera pudo entrar a emergencia. Las visitas en los hospitales están canceladas. En las terapias intensivas, cuando ya se cree que el paciente va a tomar un curso que de manera definitiva va a ser la muerte, pues le ponen el teléfono o le hacen un FaceTime para que lo vean, pero eso es lo más que se está haciendo. Hay bastante hermetismo también y la gente se desespera. Tengo otro testimonio de otros pacientes que estaban ingresados aquí también en un hospital local en Hialeah, y la familia no ha podido verla, no saben, no le informa a nadie. Y es que es difícil porque la gente en el hospital también estaba bien ocupado. Sumamente ocupado, claro. Entonces, eso es algo que complica aún más las cosas. Yo creo que lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia, calma y entender que estamos viviendo realmente, estamos caminando a aguas que nunca habíamos navegado. ¿Has perdido ya un paciente a coronavirus? No, gracias a Dios no. No, hasta ahora no, que yo sepa. Sí te puedo decir que al principio de esta pandemia tuve una paciente con una neumonía rara y bastante severa, que la tratamos como una neumonía adquirida en la comunidad con antibióticos. Y después, cuando se desata todo el tema de la pandemia, nosotros estamos casi seguros de que esa paciente lo que desarrolló fue esto, pero eso nunca lo vamos a saber. Esa es la otra cosa. ¿Cuántos casos al principio de la pandemia que murieron por el virus? Reflexiona sobre eso para que veas. Sí. Que murieron por el virus y que nosotros no lo estamos contabilizando. Eso es algo para pensar también. Una de las cosas que también he estado involucrado es que tú sabes que yo soy, además de miembro de la comunidad americana, también tengo estrechos vínculos con médicos venezolanos que están aquí en diferentes estratos de participación. Unos ya están certificados Board Certified, otros están en proceso de sacar sus credenciales y otros están ocupando otros espacios en el sector salud. Y en virtud de todo esto que se ha hablado en el estado como es en Nueva York, por ejemplo, de la carencia de personal médico, se ha planteado la posibilidad de incorporar personas que de alguna manera hagan un trabajo de voluntariado, porque me imagino que en caso de una avalancha de pacientes, ustedes los médicos legalmente autorizados para practicar la medicina necesitarán muchas manos, sobre todo para lo de triaje, para interrogar pacientes, para coger venas, para una cantidad de cosas que normalmente no se necesita personal extra, pero en estos casos si se satura el recurso humano local, pues me imagino que eso va a estar. Han estado haciendo contactos también con las autoridades locales a ver si de alguna manera se facilita eso. ¿Tú cómo ves el recurso humano aquí en el estado de la Florida y en Miami-Dade para acometer la expectativa que se espera sea en 2 o 3 semanas que venga el pico o la ola de personas afectadas aquí? ¿Cómo ves tú eso? ¿Están ustedes preparados? Porque me imagino que necesitarán, como Nueva York, que vengan ventiladores, que vengan enfermeras, que vengan camilleros, que vengan personal de todo índole, ¿no? Los recursos siempre son finitos. No hay recursos infinitos. Y la cantidad de personas infectadas y la cantidad de gente que va a requerir atención especializada en los hospitales, sin dudas, que puede poner al sistema a punto de reventar. Todos los días recibo ofertas de irme a Nueva York o a Michigan. Sí. Nos entran constantemente por el email y por el teléfono. Estamos esperando, no hemos llegado a ese punto de Nueva York, pero definitivamente Nueva York es una ciudad enorme y ha sido absolutamente, ojalá, y las autoridades que tienen que ver con la preparación usen del ejemplo de Nueva York
para que a nosotros las cosas aquí no nos salgan, no sea tan terrible, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que se va a necesitar el apoyo y todas las manos que se puedan agrupar para tratar esto. No. Y es una idea tremenda usar a los graduados, a los médicos graduados en el extranjero para muchísimas labores esas de las que tú hablas. Eso sería algo interesante y me parece, y estoy seguro que ya lo están pensando. Vamos a la parte ya médica. Cloroquina. Se habla y el presidente es el primero que está vendiendo su cloroquina en los anuncios presidenciales. Tu comentario, ¿qué piensas? ¿Cuándo se administra, si es que se va a administrar? ¿Cuáles son las precauciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Eso se da preventivo o una vez que la persona ya está complicada? Háblanos de la cloroquina o de la hidroxicloroquina, que es más o menos para efectos prácticos lo mismo. Te empiezo con la historia que le mandé hidroxicloroquina a una paciente que tengo de lupus. Le quise rellenar los medicamentos hace como 4 días y no hay hidroxicloroquina. No hay. No había. En la farmacia en ese momento está en back order, como le dicen. La hidroxicloroquina es un medicamento que se usa en la malaria, que es un parásito que lo transmite un mosquito y que ataca el cuerpo. Y la hidroxicloroquina se usa para tratar la malaria y se usa de manera profiláctica cuando tú vas a viajar a un país de alta incidencia de malaria, pues yo le da una dosis de cloroquina. Yo la tomé cuando fui a visitar Haití. Ahí tienes. Profilácticamente. Eso es correcto. Eso es para la malaria. Para la otra cosa que se usa es para el lupus eritematoso diseminado, donde está probado que los pacientes que toman hidroxicloroquina tienen menor mortalidad y menor morbilidad. O sea, es una medicina que hace una tremenda diferencia en los pacientes con lupus. Y número 3, en enfermedades muchísimo más raras como la porfiria cutánea tanda. Esos son los usos conocidos de la hidroxicloroquina. Ahora, en pandemias anteriores se ha observado que la hidroxicloroquina tiene cierta actividad antiviral in vitro. ¿Qué quiere decir in vitro? En un laboratorio. Como se conocía eso, también cuando surge este virus nuevo, se hace el experimento in vitro y se ve que la medicina tiene cierto tipo de actividad in vitro. Eso, una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Muchísimas veces, infinidades de veces, hay cosas que tienen actividad in vitro en un laboratorio y que cuando lo llevamos a la práctica y hacemos los estudios clínicos, pues eso no se traduce en un beneficio para los pacientes. Ahora, estamos en una situación verdaderamente desesperante, donde no tenemos un antiviral. Por lo tanto, yo opino, y yo creo que no es solamente yo, que solamente aquí estoy tratando de comunicar, sino los que más saben opinan, que si usted está conectado a un ventilador con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, con hipoxemia, con fallo multiórgano, mira hermano, hidroxicloroquina, hay que tirar la casa por la ventana. Claro. ¿Está bien? Es más, creo que se están usando también esteroides en esa etapa final. Esteroides se usa casi en todos los pacientes críticos. Ya. Y ese es otro punto en la parte del tratamiento, porque los esteroides, muchos abogan que sí. He escuchado a médicos españoles diciendo que incluso hay que darlo antes, que el paciente empeore y que caiga en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Hay que darlo antes, que el daño se haga. Pero hay que tener en cuenta también que se ha usado esteroides en neumonía severa por el MERS y por influenza, y los resultados han sido negativos. Claro. O sea, la replicación viral ha aumentado. Entonces, son cosas que están por ver. Pero volviendo a la hidroxicloroquina, al Plaquenil, una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Ahora, se le debe yo no le voy a mandar, ni le he mandado a ningún paciente que tenga síntomas respiratorios altos y que esté en la casa sentadito con un dolor de garganta, le voy a mandar hidroxicloroquina. Yo creo que eso no se debe hacer. Y no solamente lo creo yo,
Eso lo cree el Colegio Americano Médico, al cual yo pertenezco y soy fellow de él. Y eso es la cosa que nos están recomendando, de que esto no se use de manera rutinaria para tratar ni para dar profilaxis a esta enfermedad. ¿Tiene efectos colaterales? Sí los tiene. La hidroxicloroquina puede provocar arritmias, arritmias severas que pueden dar al traste con la vida. ¿Cómo son? ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma crea un fenómeno eléctrico donde hay una porción del electro que se alarga, que se llama el segmento de QT, que predispone a arritmias ventriculares que pueden dar el traste con la vida. Entonces, eso ocurre. Hay un grupo de médicos con el que yo me paso email constantemente, donde hay médicos cubanos, médicos venezolanos trabajando en otros países y médicos españoles, y se está intercambiando información constantemente, y hay un médico cubano en Chile que nos mandó el electrocardiograma de un paciente con una arritmia que se llama Torsades de Points, que estoy seguro que sabes bien, pero sí, bueno, es una arritmia severa para la gente que nos escucha, y nos mostraba el caso en específico y nos lo enseñaba. O sea que sí ocurren cosas severas y serias, ¿no? Lo otro es afecciones de la visión. Todos los pacientes que toman estas medicinas, pero ya esto es de manera más crónica realmente, necesitan chequearse con un oftalmólogo a cada rato. En el caso del uso agudo de la enfermedad y en megadosis, como es que hay que usarla aparentemente para esta enfermedad, hay peligro de arritmias ventriculares severas. Entonces, ahí es donde estamos. Ahí se debe de usar con cautela en pacientes ingresados en estado crítico. Lo resumiría. La vacuna contra la gripe, a mucha gente todavía se la están ofreciendo. ¿Qué ventaja o desventaja tendría ahorita asintomático por completo ponerse la vacuna de la gripe, del flu? Yo no saldría de la casa ni eliminaría el distanciamiento social por ir a la oficina del doctor a ponerme la vacuna de la gripe en este momento. Yeah. Eso no es lo que hay que hacer ahora. La vacuna de la gripe es efectiva para la gripe. Para la gripe no, para la influenza debería decir, sí, que es el virus específico que causa esta enfermedad. Entonces, no tiene absolutamente ningún beneficio para este virus. Este es un virus totalmente diferente. Nada tiene que ver con ese otro virus. Ha habido información sobre un antiparasitario llamado Ivermectin de Australia que aparentemente tuvo una actividad antiviral in vitro. ¿Comentarios? ¿Has oído de eso? ¿Qué valor le está dando la gente al uso de ese antiparasitario? Parece que los antiparasitarios se están utilizando mucho a nivel de investigación para esta cuestión viral. ¿Tienes alguna idea de por qué? Sí, hay que tener en cuenta que lo que causa la muerte y el curso grave de la enfermedad, en esta enfermedad específica, es, si se quiere, una reacción excesiva del cuerpo humano al virus en sí. O sea, el virus te ataca y se replica, pero en algunas personas, y hay algunos que ya están aludiendo causas idiosincráticas a esto, o sea, de que genéticamente estás predispuesto a tener un curso grave si te cae tal virus, porque tu organismo va a reaccionar o a sobrereaccionar con una cascada inflamatoria brutal, donde se van a liberar sustancias como la interleuquina 6, el factor tumoral de necrosis alfa, toda una serie de... Sí, las citoquinas que llaman en general. Es una revolución citoquímica. Sí, señor. Lo que ocurre. Y esto es lo que termina enfermando y en última instancia dando el traste con la vida. En alguno de estos pasos, de esta cascada inflamatoria, todos estos agentes que no son directamente antivirales tienen una acción. Y eso es lo que lo que se hipotetiza, ¿no? En alguno de estos momentos de esta cascada inflamatoria es donde lo trata. Incluso se están usando medicinas anti-interleuquinas, ¿verdad?
el efecto de los esteroides debe ser analizado en ese contexto también. El control... Sin actividad antiviral per se, sino más bien en un efecto inmunomodulador, si se quiere. Ahora, el ivermectin, en particular, esto salió más recientemente. El estudio más grande que se está haciendo ahora con respecto a las terapias, el tratamiento que hay de antivirales, es el estudio Solidaridad. Lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Y más de 70 países están participando en el estudio Solidaridad. Un estudio clínico que generalmente genera años para dar resultados. El tiempo de dar los resultados se va a reducir a meses. Más de un 80% de reducción del tiempo por el gran esfuerzo global que se está haciendo, y en este momento se está colectando la data de 70 países distintos. Increíble. Para eso entonces ser sometido a un análisis estadístico y nos va a decir la respuesta. Ahora, ahí no está el ivermectin. Ahí sí se está analizando la hidroxicloroquina, que la colaron en último momento en el estudio. Se está analizando el Redemsevir, se está analizando el lopinavir, ritonavir, y el lopinavir, ritonavir junto con el interferón alfa. Esos son los brazos del estudio clínico. Se están comparando eso todo con el standard of care. El standard of care es lo que se hace sin dar nada de estas cosas. Lo de soporte. Vamos al control de la fiebre en etapa temprana del proceso de sintomático. Se ha hablado mucho de la ibuprofeno y su impacto, así como también de los medicamentos antihipertensivos que tienen que ver con los receptores los ACE receptors. ¿Qué comentario tiene? ¿Realmente es preferible el acetaminofén al ibuprofeno, como dicen los europeos, o realmente un antiinflamatorio no esteroideo es igual a otro y no hay mucha diferencia? Lo que dice la literatura actualmente es que son desconocidos, y esta es la palabra que se utiliza, desconocidos los efectos deleterios del ibuprofeno y de todos los antiinflamatorios no esteroideos en esta enfermedad. Por lo tanto, no se pronuncian ni a favor ni en contra. El ejemplo europeo en estas cosas no se puede ser soberbio. Nadie tiene la verdad. La ciencia es algo que se nos revela día a día. La ciencia no la dictamos nosotros. Entonces, yo no recomendaría, si tú tienes una fiebre, tomar naproxen y ibuprofeno, por el mismo ejemplo europeo que pones, a menos que tú tengas un dolor intenso severo que requiera de verdad el uso de un antiinflamatorio no esteroideo, o que existe una condición que definitivamente la necesite. Pero si es por una fiebre, no hay nada mejor para la fiebre, ¿no? El efecto antipirético del Tylenol es espectacular, tan bueno como de los antiinflamatorios no esteroideos. En el caso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, lo que en inglés es el ACE, los ACE inhibitors, que eso lo toma todo el mundo. Yo tomo losartán, que no es un ACE inhibitor, es un angiotensin receptor blocker, un bloqueador de los receptores, no de la enzima en sí. Pero todo el mundo por ahí está tomando algún lisinopril, captopril, ramipril, o losartán, olmesartán, valsartán. Lo que me están oyendo ya están diciendo, yo estoy tomando esto. Ya ahí anda bien. La mitad del estado de la Florida. Sí. La otra mitad toma metformina. Y hay 1% que toma las dos. Entonces, el problema es que la hipótesis es que en los pacientes tomando estos medicamentos, los niveles de la enzima convertidora de la angiotensina de los receptores de la enzima aumentan por la enzima estar baja. Si la enzima está baja, los receptores a la enzima, el organismo, un intento, decir, ¿qué está pasando? Que la enzima no me llega. Y entonces el organismo lo que hace es aumentar los receptores. Y como es ese receptor el que utiliza el virus para penetrar en la célula, es por eso que desde el punto de vista teórico, escuchen bien, teórico,
tiene la hipótesis de que los pacientes tomando ACE inhibitors o angiotensin receptor blockers hacen peor. Ahora bien, aquí hay una gran diferencia con el ibuprofeno. Esto provocó que la Sociedad Americana de Cardiología tuviera que salir y dar una posición, poner un statement y decir: recomendamos de que todo el que esté tomando hasta ahora estas medicinas las continúe tomando, que no la paren ni la cambien, porque son medicinas muy efectivas y muy beneficiosas, y no hay evidencia clínica clara para que avale esa teoría que yo te dibujé ahora y que es muy lindo teóricamente, pero realmente no hay datos clínicos para... Y esas son medicinas que sí son necesarias. No es lo mismo el Tylenol y el ibuprofeno para la fiebre que un medicamento como el lisinopril o el losartán o el irbesartán para tu hipertensión, que te tiene bien controlado, que estás bien con él. No hay absolutamente ninguna razón para cambiarlo y no lo estamos cambiando. Bueno, para cerrar, ¿qué comentarios o qué opiniones o sugerencias le darías tú a toda esta comunidad hispana que te está escuchando en este momento en relación a esta epidemia? ¿Qué le estás diciendo tú a tus pacientes? Ahora asume que nosotros somos tus pacientes. ¿Qué nos dirías tú como médico a los pacientes tuyos? Yo le voy a hablar, José Antonio, te voy a hablar a ti y a los que nos están mirando, y le voy a hablar a mis amigos de Facebook que me conocen. Muchos me conocen desde que nací. Muchos me conocen hace poco. Muchos son amigos de Facebook y no me conocen. Pero yo creo que cuando pase este tiempo, tenemos que ver realmente, hacer una introspección y ver las cosas que le damos importancia en la vida. Tú eres una gente que yo admiro mucho porque tú hablas mucho de estas cosas y eres como un psicólogo del social media. Y yo sé que ayudas a mucha gente y te gusta pensar en estas cosas. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Quién soy yo como persona? ¿Cuál es mi posición en la sociedad y con mi familia? ¿Le doy importancia yo realmente a lo que tiene importancia? Esas son preguntas y esa introspección la tenemos que hacer todos ahora. Porque en este momento, José Antonio, no hay nadie tratando de montarse en un avión a ir a unas vacaciones bonitas. Yo me iba para Italia esta semana, me iba el día 8. En este momento no hay nadie probablemente yendo a comprarse un carro de último modelo. Eso no es lo que está preocupado y lo que está haciendo la gente esta hora. En este momento la gente está en la casa y está en la casa con su familia, con sus hijos, está rezando para que a papi y a mami que están más viejitos no le dé esto. Estas son cosas que tenemos que analizar y quizás sea a lo mejor una de las pocas cosas positivas que se pueda sacar de esta tragedia, que en este mundo globalizado nos humanicemos un poquito más. Sin duda. No hablemos ni ofendamos y seamos un poquito más gentiles. Y tolerantes. O sea, exacto, y tolerantes es la palabra. Yo espero que esa sea una de las ventajas que podamos sacar de esto, si es que alguna vez le vamos a sacar alguna. Y lo demás, decirle a la gente que se cuide, que el mes de abril va a ser difícil, muy, muy difícil. El mes de abril va a ser un mes triste en la historia de este país, que a uno se le erizan los pelos cuando piensa en ello. Y no solo en este país, sino en el mundo entero. La gente que se cuide, que siga las instrucciones de las autoridades sanitarias, que todos estamos siguiendo, mantenga el distanciamiento social, manténgase en contacto con los suyos, háganse una llamadita de FaceTime, y así como yo estoy viendo a mis padres en estos días. Y ya cuando pasemos este puente de angustia y nos encontremos al lado allá del río, pues bueno, ya tendremos tiempo ahí, hermano, de asar un lechón y de jugar dominó por 24 horas, y después vamos a dormir todos en la misma cama y olvídese del distanciamiento social. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Manrique, te agradezco muchísimo que hayas tenido la voluntad de acompañarme esta noche en esta conversación, que estoy seguro que muchas personas van a agradecer, porque la información en estos casos
es sanadora, ¿no? Porque yo siempre he dicho que el paciente, ante todo, independientemente de su enfermedad y sus síntomas, es un angustiado. Y si los médicos no comunicamos efectivamente, él sigue tan angustiado. Él podrá tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento, pero si nadie le ha explicado lo que le ha pasado, sigue tan angustiado como cuando entró al consultorio. Y Entonces, eso se aprende en Harvard, ¿eh? no, eso no se aprende en Harvard. Eso lo aprende uno hablando con los pacientes. Pero te agradezco entonces que me hayas acompañado en esta ocasión, aquí en Salud y mucho más. Y bueno, espero contar contigo más adelante para que hablemos un poco más a medida que se vaya sabiendo más de la fisiopatología y del tratamiento y del outcome, de los resultados finales de muchos de estos cosas que están en proceso. Muchas gracias, Manrique, que tengas una buena noche. Estoy seguro que tus pacientes van a ver este video con gran interés, así como muchas otras personas de la comunidad cubano-venezolana y otras personas que nos siguen. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande, Manrique.